Bien, para hablar sobre este tema me acompaña el doctor Doménico Milillo. Él es presidente de la Asociación Nacional contra el Cáncer, capítulo de Veraguas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y las cifras por muerte son alarmantes porque el 2020, según reporte, 9,95% de personas fallecieron a causa del cáncer. Vamos a redondearlo prácticamente a un 10%, a 10 millones de personas que fallecieron a causa del cáncer. En estos momentos, ¿cuál es el cáncer que está ocupando el primer lugar como la causa de muerte? Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días. Un placer saludarlos hoy, día tan importante que es el Día Mundial contra el Cáncer. Como bien dijiste, es un tema sumamente preocupante porque los niveles y las tasas de tanto de muerte como incidencia del cáncer a nivel mundial han estado en aumento y sobre todo por la pandemia. ¿Sí? Esta pandemia ha hecho que la gente no salga, esta gente ha hecho que tengan mucho miedo de llegar pues a las instituciones donde se presta el servicio. Queremos estar seguros que ese aumento, que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante estas próximas 2 décadas, ¿sí? Lo que afectará aún más los sistemas de salud, tanto a las personas como a las comunidades. Se prevé, sí, como tú bien dijiste, un aumento hasta de unos 30 millones de nuevos casos para el 2040 y el mayor crecimiento vemos dónde se da, ¿no? En nuestros países de ingresos bajos y medianos. Si no tomamos medidas, ¿sí? Y por eso que el lema de este año de la lucha contra el cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer, es yo soy y voy a. I am and I will. Esto tanto es una unión como de tantas organizaciones como son la American Cancer Society, la Sociedad Americana del Cáncer, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la Unión Internacional contra el Cáncer, el MINSA, la Caja del Seguro Social, la Asociación contra el Cáncer, a nivel de estos 17 capítulos que tenemos, la Sociedad Panameña de Obstetricia, yo como ginecólogo de obstetricia y ginecología, ¿sí? Y otras pues, organizaciones como son todas las oncológicas. Recordemos aquí en Panamá, las incidencias más grandes son el cáncer de mama, ¿sí? Gracias a Dios tenemos mamografía y en la mujer también el cáncer, menos el cáncer cervicuterino, pero el cáncer de colon es importante y en los varones, pues el cáncer de próstata. Nosotros tenemos que estar seguros que el cáncer puede prevenirse y controlarse. Es aquí donde nosotros damos algunos consejos en forma general y como usted bien dice, tenemos que formalizar esa implementación de estrategias basadas en la evidencia, basadas en lo que hacemos, en lo que se puede demostrar científicamente a través de la educación con prevención, a través de tamizaje, a través de detección temprana, de tratamiento y sobre todo sin mejorar el acceso a esos cuidados paliativos. Doctor, hay un cáncer que también está preocupando las estadísticas principalmente de las autoridades de salud, porque leyendo ayer cifras de la Organización Mundial para la Salud, el cáncer de pulmón estaba encabezando la lista de los tipos de cáncer que mayor muerte causa por año y está posicionándose con un 18% de la cantidad de pacientes a nivel mundial. Y entonces yo le quería preguntar, ¿cuáles son los cánceres asociados al tabaco? Excelente, excelente pregunta, porque casualmente una de los factores de riesgo, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es algo que tú haces, que heredas, que estás presente,
¿sí? Como son el consumo de tabaco, bien lo dice, y que vamos a decirles cuáles son los tipos de cánceres que puede dar. Baja ingesta de frutas y verduras, el uso nocivo del alcohol, la falta de actividad física y sobre todo de no acudir a sus controles periódicos, ¿sí? Y no utilizar, ¿sí?, las vacunas que existen que luchan contra el cáncer. Imagínense, vacunas contra el cáncer, que es pues la del papilomavirus y es también que ha sido de tanta efectividad y ya llevamos casi 13 años con esta vacuna y que hemos podido dar cifras tan bajas que antes existían más de 500,000 personas con este cáncer y morían aproximadamente 180,000. Imagínense, pero gracias a la vacuna esto ha ido disminuyendo, posicionándose en la mujer aquí en Panamá el cáncer de mama como primer puesto. Entonces, contestándole la pregunta del consumo del tabaco, el tabaco contiene más de 4,000 tóxicos, ¿sí?, entre los cuales los más importantes son arsénico, amoníaco, gases calientes, nitrito. Imagínense, alquitrán es lo que fumamos. Entonces la gente piensa que solo el cigarrillo produce cáncer de las vías aéreas superiores, cáncer de pulmón, que como bien dijiste a nivel mundial es el que más muertes está causando. Entonces, decir que al ingerir a través de los gases, ¿sí?, todos estos tóxicos, ¿a dónde van? Al árbol respiratorio. Pero el árbol respiratorio, ¿qué hace? Lo introduce en la sangre y la sangre lo lleva a todos los lugares del cuerpo. Entonces, se asocia cáncer de vejiga, cáncer de riñón, y casi el 70-80% de todos los cánceres tiene un nexo, una causalidad con el tabaco. El cáncer cervicuterino, se ha visto que mujeres que fuman son más propensas a ese cáncer, cáncer de lengua, cáncer del cuello, cáncer, los linfomas también, los cánceres en la sangre. Entonces, te he hecho una anécdota, cuento una anécdota. Mi tío, que murió a los 101 años, ¿sí?, fumó desde los 16, 14 años hasta por lo menos los 80. Y él decía que él era fuerte porque él había vivido tantos años, pero desde los 60 años había tenido un cáncer de vejiga, ¿sí? Recordemos que los riñones son filtros, ¿verdad? Filtros de la sangre, y donde se eliminan a través de la vejiga y a través, pues, de la orina. Y es un tipo de cáncer no como el de mi padre, que sí murió muy temprano, antes de los 70 años, donde todavía podía mejorar. Y tenemos gente como algún colega nuestro que fumó tantos años y murió en su plena vida a los 45 años. Entonces tenemos que hacer cosas, y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, nosotros podemos hacer cosas efectivas, como lo hemos hecho en ANSEC, en la Asociación contra el Cáncer, uniendo a entidades gubernamentales y no gubernamentales, como a través del convenio que tenemos con MINSA y la Asociación contra el Cáncer. Nosotros no cerramos, quedamos porque el paciente, como tiene miedo, no podía llegar a sus terapias en el Instituto Oncológico. Ayer estuvimos casualmente con Fundacáncer y ANSEC un conversatorio muy importante. ¿Qué había pasado con el COVID? ¿Sí? Llegaron menos de 600 pacientes, cuando la actualidad de pacientes que llegan son más de 4,000 y tantos pacientes. Esta vez no llegamos a esa suma. Y ahora, doctor, con esto del coronavirus, que también se va afectando los pulmones, ¿cómo afecta principalmente aquellas personas que fuman? ¿Cómo podría afectar esta enfermedad también a los pulmones? ¿Y cuáles podrían ser esas posibles causas de complicaciones de darse? Excelente pregunta, ya que los pacientes de cáncer, ¿sí?, somos más susceptibles a
tener complicaciones con el COVID. Es decir, tenemos más riesgo de muerte, ¿sí? Hasta un porcentaje muchísimo más alto que los que están sanos, sobre todo aquellos que están utilizando o que están en tratamiento con quimioterapia. Una vez que le dé COVID hay que suspender los tratamientos y sobre todo paciente que está sobreviviente de cáncer tiene que ser vacunado. Es importante que se nos tome en cuenta porque la vacuna será importantísima para justamente prevenir todo ese aumento de complicaciones que viene debido, pues imagínense, si tienen cáncer de pulmón, pues es un riesgo muy alto de tener pues más complicaciones y tener secuelas, como ustedes bien han escuchado, que muchas veces pues se convierte en fibrosis pulmonar. Imagínense con cáncer de pulmón y encima con fibrosis, pues las condiciones de vida van a ser muy deplorables. Entonces, yo creo que es importante esas estrategias, como usted la mencionó, de que la gente conozca, ¿sí? Que los tratamientos de quimio y radio que existen no son considerados como una cirugía, como algo electivo, son obligatorios y eso lo está haciendo el Hospital Oncológico. Otra de las estrategias es de proceder a tener centros regionales del cáncer. Nicaragua pues aspira hace muchos años de tener una sala de quimioterapia para poder hacer que esos pacientes no puedan viajar. Quería comentarte rápidamente qué hemos hecho para poder que estos pacientes no hayan parado sus terapias, su diagnóstico. La clínica de las asociaciones contra el cáncer no han parado, siguen trabajando, sobre todo en el área del cervicuterino. Recordemos que el factor de riesgo del cervicuterino es no haberse vacunado, tener papilomavirus. Nosotros hemos seguido haciendo papanicolado a libre demanda, es decir, el que quiera hacerse un papanicolado puede ir durante la mañana a las asociaciones contra el cáncer, pues hacerse el papanicolado especialmente en Veragua. Hacerse una mamografía todos los martes, ¿sí? A libre demanda, ya que no nos encontramos en el mes de septiembre. Sí. Y así sucesivamente tratar de que los resultados de las biopsias y los papanicolados estén en una semana para que ese proceso de navegación, ¿qué quiere decir navegación? El acompañamiento de esos pacientes con posible diagnóstico de cáncer o cáncer ya establecido, los podemos acompañar, los podemos hacer llegar más rápido, los podemos hacer que en vez de 2 años de llegar al oncológico en tiempo real, lleguen en 2 meses o no lleguen porque han sido curados por tratamientos locales. Entonces, la prensa a nivel mundial es importantísimo en todas estas movimientos que se realizan para que los hagan conocer, ¿sí? Un trabajo arduo, pero que va a representar un 30% más en las próximas décadas de pacientes con cáncer y por ende que han llegado un poco más tarde en los estadios. Recordemos, distinguido, que entre más temprano llegamos al tratamiento, mucho más éxito de curación. A más de 5 años lo vamos a tener. Y no tener miedo, doctor, que es lo importante también, que muchas personas a veces le da miedo cuando se enteran que tienen este tipo de enfermedad. Gracias, doctor Doménico, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.